Tardes, queridos amigos, compañeros, colegas y cualquier otra persona que esté por allí aproximándose a esta aventura interesante, ¿no? Que hemos emprendido ya desde hace algunos meses, donde simplemente nos reunimos acá en esta mesa virtual a conversar acerca de las cosas de la vida y cómo podemos convertir todo lo que ocurre en formas para nosotros vivir cada vez mejor y mejor. Y la idea de este espacio es que conversemos, es que intercambiemos información, es que discutamos amorosa y cordialmente acerca de puntos de vista, descubrimientos, aportes, todo lo que de alguna forma puede hacer que sea cada vez más interesante esta experiencia de esta pasantía por la vida, ¿no? Esta pasantía que podemos disfrutar o sufrir. Suelo comentar, ¿verdad? Aquella parte de un poema de Jorge Luis Borges, de que nada se sabe, se llama el poema, donde él dice: el destino humano de breves dichas y largas penas quizá es instrumento de otro. Y nuestra misión en estas conversaciones y también en las otras actividades que llevamos a cabo, tales como el Colegio Neurocódex, que está formándose en estos momentos y del cual oportunamente le haremos saber, nuestra misión, repito, es convertir esa frase en su complementario, es decir, el destino humano de largas dichas y breves penas es instrumento de nosotros mismos. Esa es la misión que nos hemos propuesto y que hemos venido trabajando en diferentes equipos y que seguimos trabajando en equipos para constituir una esperanza. Y no solo una esperanza, sino un accionar dirigido a que cada vez vivamos mejor y mejor. Y dentro de esa línea de trabajo, dentro de esa línea de desarrollo, en la tarde de hoy vamos a considerar aquello que sabemos, aquello que dominamos, aquello que sobre todo la metodología científica, que es la mejor forma de nosotros abordar la vida, es la que nos puede brindar más transparencia, más conocimiento certero acerca de cómo conducirnos en lo que ya sabemos que es un mundo de incertidumbre, de sorpresas, de caminos infinitos para nosotros poder navegar por esta maravillosa vida que estamos viviendo, ¿no? Y dentro de eso, ya, por ejemplo, ya para los habitués, quizás para las personas nuevas, debo aclarar que nosotros disponemos de un modelo, de una manera matemática de aproximarnos a lo que ocurre, sobre todo lo que ocurre desde lo que es la experiencia humana de vivir. Y en ese sentido, el estrés juega un papel muy importante, juega un papel como de fulcro de la balanza, de ese punto, de ese eje de equilibrio, hacia ir hacia el polo salud y el polo disfrute, el polo gozo, o ir al polo enfermedad, al polo sufrimiento. Y ese mismo esquema lo manejamos también para el estrés. Desde hace más de 30 años, nosotros hemos venido trabajando con la idea de un semáforo como la guía para nosotros desenvolvernos en la vida. Un semáforo de las distintas cosas que nosotros tengamos por delante, que tengamos como metas o como propósitos o como caminos para llegar a esas metas y esos propósitos. Y decimos lo siguiente: la luz verde significa, ¿verdad? Vamos a tomar aquí el ejemplo. La luz verde
¿Mm? La luz verde significa las cosas van bien. Estás actuando correctamente dentro de los propósitos que nos tenemos propuestos o asignados. Entonces eso significa siga adelante, puede pasar con toda seguridad. La luz amarilla es la luz que nos advierte de que están presentándose bien sea obstáculos o bien sea cuellos de botella que dificultan ese tránsito armonioso, sereno, directo de la vida, ¿no? Entonces ya tenemos dos elementos de nuestro semáforo. Y en tercer lugar, la luz roja, ¿verdad? Bueno, nosotros introducimos un concepto que es la luz naranja, como un paso intermedio entre la luz amarilla y la luz roja, ¿no? Como una prolongación de la luz amarilla, ¿verdad? Una prolongación de la luz amarilla que hace que tengamos que tomar todavía más precauciones, que tengamos más tiempo de frenar, por ejemplo, o de desviar el volante hacia otro acontecer. Y después tenemos la luz roja, que la luz roja, ¿qué nos dice? La luz roja nos dice, ya usted se estrelló. Entonces ya ahí lo que queda es rehabilitación, rehacer el camino para ir nuevamente a la luz verde. Ese es el principio fundamental que lo utilizamos para todo. Es como la ley universal que utilizamos, o la metodología universal que utilizamos para todo en nuestras vidas. Pongamos por caso, mis relaciones. Me llevo excelentemente bien con mi esposa, podemos ponernos de acuerdo, vivimos armoniosamente y estamos disfrutando la vida. Luz amarilla, hay alguna diferencia que asumimos como incómoda, que pueda estar obstaculizando nuestro buen desenvolvimiento, que pueda estar obstaculizando nuestra buena manera de vivir en conjunto. Entonces, luz naranja significa que ya se han empezado a presentar conflictos, fuerzas, diferencias muy profundas, cada uno está apuntando en una dirección diferente, y luz roja ya hay francos enfrentamientos, hay amenaza de divorcio, hay todo eso. Por allí podemos utilizar eso como una manera de ejemplificar lo que ocurre en una pareja en este caso, ¿no? Un gran abrazo para Natalia, que ya se está incorporando por allí, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí presente. Y todo esto, precisamente, Natalia, es para conversarlo, para afinarlo, para pulir las herramientas, porque son herramientas dinámicas, son, digamos, posibilidades que tenemos de mejorar cada vez en forma continua y permanente, ¿no? ¿Ya? Voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de en una organización. Vamos a subir un nivel en la organización humana. Una organización, una empresa. Una empresa, las cosas están funcionando bien, hay armonía, hay respeto, hay intercambio de conocimientos que va haciendo que la empresa salga adelante, que haga buenos productos y que además tenga sus ganancias respectivas para ser distribuidos de una manera armoniosa entre las personas que conforman esa organización. Eso es luz verde. Luz amarilla, hay, bueno, las dificultades cotidianas de todos los días que van complicando las cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luz naranja, empieza a haber conflictos, se retrasan los procesos, baja el rendimiento, etcétera, etcétera. Y luz roja, estamos al borde de la quiebra, ya es muy difícil, digamos, que pueda haber un clima de armonía, tenemos que buscar generalmente una reingeniería o una consultoría o asesoramiento externo para ayudarnos a regresar a el buen desarrollo. Entonces, como podemos ver, este semáforo lo podemos utilizar para distintas situaciones, ¿no? Un abrazo para María Antonieta, bienvenida. Bienvenida. Igual para Maigualida, ¿no? Que está acá. Entonces, fíjense, ahora lo vamos a aplicar específicamente para el estrés, aunque ya estaba hablando de estrés, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es esa famosa palabreja que
Bueno, no solo que se ha puesto de moda, sino que ha sido llamada ya desde los años 80 del siglo pasado. La Organización Mundial de la Salud venía alertando en el crecimiento de ese estrés, de la tensión de la vida, y estaba advirtiendo de que en el siglo XXI, ¿verdad?, iba a ser el gran mal. Hay una gran compañera y miembro del equipo de investigaciones de Neurocodex, que es la doctora Omidres Pérez. Omidres acuñó una frase que a mí me encanta y siempre la digo por allí. El estrés es el cianuro del siglo XXI. Nos mata lentamente y sin que nos demos cuenta. Y es verdad. Efectivamente se cumplió la predicción de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que al no tomar las medidas adecuadas, al no tener en cuenta herramientas de resolución del estrés, de manejo adecuado del estrés, pues efectivamente hoy en día está a la orden del día y está en la raíz de la mayor parte de las enfermedades que padecemos en el mundo actual. ¿Ya? Por eso es que es tan importante. ¿Ya? Entonces, el estrés no es otra cosa sino que la tensión que se crea. Aquí tengo esta laminita, ¿verdad?, que nos permite un poco mostrar. La tensión que se crea entre lo que está ocurriendo en el medio y mi respuesta, mi expectativa, ¿ya? Expectativa biológica, expectativa psicológica, expectativa social y expectativa espiritual frente a lo que está aconteciendo, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí es donde viene este aporte interesante que estamos trabajando en la actualidad en los grupos de investigación. Nosotros estamos diseñados para responder en estrés verde. ¿Qué es el estrés verde? El estrés verde es la tensión que se crea entre las expectativas de lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. A nivel biológico es el trabajo que lleva a cabo los genes en relación con el ambiente, si está abriendo genes fisiológicos o está abriendo genes patológicos, ¿no? Y se está expresando a través de nuestra fisiología. En el sentido mental es la atención de mi expectativa, que yo quiero que me vaya bien en la vida, ¿verdad? Si yo estoy en un momento en que digo, qué rico esta vida, vale el esfuerzo que hago cada mañana para, digamos, lograr lo que son mis propósitos, mis metas, mi legado. Entonces allí estoy en estrés verde. ¿Ya? Cuando entro en estrés amarillo? Entro en estrés amarillo cuando la vida no está yendo por la misma ruta que yo quiero que vaya. Ese es el estrés amarillo, ¿verdad? O cuando los alimentos que yo estoy consumiendo, las actividades que estoy realizando, las interacciones que tengo con las otras personas, las interacciones con el aire, las interacciones con la temperatura ambiente, las interacciones con todos estos cambios climáticos, empiezan a cuestionar lo que es mi programa genético. Eso desde el punto de vista biológico. Allí entro en estrés amarillo. Y aquí es donde viene la gran clave. Si yo, eso que está ocurriendo, eso que nosotros llamamos los detonantes del estrés, es decir, lo que está ocurriendo puede ser que afuera, ¿verdad?, ya sea desde el punto de vista material, social o espiritual, y mi expectativa de qué es lo que yo quiero que acontezca, ¿no?
o hacia dónde estoy yo inclinándome para seguir viviendo y viviendo plenamente. Allí entonces, esa tensión, si yo la empiezo a sentir como fuerte, estoy en estrés amarillo. Entonces fíjense, uno de los rasgos interesantes es que la salud siempre nos estamos moviendo entre estrés verde y estrés amarillo. Ahí siempre nos estamos moviendo entre esos dos elementos. Verde, amarillo, amarillo, verde. Es decir, cuando yo mi estrés amarillo lo regreso al verde, estoy en el polo salud. ¿Ya? Es decir, siempre tenemos una tensión con la vida. Una tensión de diferencia entre lo que yo estoy esperando y lo que ocurre. ¿Por qué? Porque si no fuera así, me aburriría como una ostra. Si no fuera así, terminaría muriendo. ¿Verdad? Por aburrimiento, por sedentarismo, por indiferencia entre la vida. Es más, eso pudiera ser la base de lo que ocurre en muchos casos de depresión por aburrimiento. Es típico del adolescente, ¿verdad? En algunos momentos el adolescente experimenta eso. La vida le resulta aburrida, ¿no? Pero cuando nosotros tomamos ese reto, digamos, ese diferencial, ese detonante que me saca de lo que podríamos llamar las fabulosas zonas de confort, ¿verdad? Me sirve a mí para accionar, porque nosotros estamos diseñados para accionar. No estamos diseñados para permanecer en el mismo estado, no. Estamos diseñados para hacer cosas constantemente, de manera constante, de manera consecutiva. Entonces, repito, cuando nosotros ese reto, ese detonante lo asumimos como un desafío interesante, como un desafío para crecer, estamos en el estado salud. Desde este punto de vista es cuando nosotros estamos siguiendo la ruta, ¿verdad? La ruta del estrés que me pone aquí, como decimos, o a pelear o a huir, ¿verdad? Que hace que las glándulas adrenales disparen adrenalina y el corazón bombea para decir, necesito ponerme activo. Cuando eso ocurre, yo simplemente estoy viviendo, ¿no? Este modo. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo interpreto, ¿verdad? Que esa tensión que está ocurriendo, que ese digamos, estímulo, ese detonante de estrés o disparador del estrés, yo interpreto que no puedo con él. O mis genes, desde el punto de vista del estrés biológico, o mis genes no son capaces de compensar el impulso de esa amenaza. Pongamos por caso el coronavirus. El coronavirus es un reto, es un detonante de estrés para mi sistema genético que va a evaluar si mi sistema inmunológico está suficientemente capacitado para enfrentar ese virus o no. Si siento que no, ¿verdad? Si lo siento ya como amenaza, como una amenaza real que me supera, entro en estrés naranja. O sea, entro en incompetencia. ¿Por qué entro en incompetencia? Bioquímicamente, agoto la adrenalina y el cortisol pasa a tomar el comando bioquímico y es como decir, la adrenalina es gasolina de alto octanaje, el cortisol es queroseno. Y entonces, ¿qué ocurre? Empiezo a dañar mi motor. Es decir, empieza el exceso cuando el cortisol está muy por encima de la adrenalina y la adrenalina se agota, como les digo, en esa repetición de la amenaza. El cortisol empieza a dañar diferentes tejidos y va a dañar aquellos tejidos que por alguna condición genética son más débiles.
y ahí es donde aparece la enfermedad. ¿Ya? Entonces fíjense que tenemos una configuración de doble ruta. Una ruta que me lleva al estrés verde, es decir, el estrés cómodo, el estrés de asumir la vida como algo interesante, divertido, amoroso, constructivo. Voy al polo salud, en este caso aquí el verde, representado por el verde, y un estrés vivido como una amenaza, como algo que me supera y que por lo tanto me lleva a la enfermedad, me lleva al sufrimiento. Entonces tenemos dos grandes polos en la vida. Frente a todo, a toda cualquier circunstancia que ustedes quieran, pasa por esto. ¿Ya? Por eso es que decimos que el estrés es el fulcro que dirige hacia uno u hacia otro lado la condición de la vida, ¿no? Esto podríamos decir en síntesis cómo es que operamos nosotros desde este modelo que nos simplifica enormemente pues nuestras opciones para ir en pos de la felicidad, que gira alrededor de la salud, mientras que el sufrimiento gira alrededor de la enfermedad, gira alrededor de el estrés naranja y rojo. Eso sería como los principios fundamentales que rigen nuestra capacidad de respuesta frente a lo que es la experiencia de vivir bajo estrés. Entonces fíjense que aquí también desde que descubrió el estrés, Hans Selye, que fue el médico que fracturó la historia de la medicina sin darse cuenta y sin que lo reconocieran oportunamente. Es ahora que nosotros, reconstruyendo esto, nos damos cuenta que en la raíz de esta historia del progreso de la medicina, de la aparición de la medicina ultramoderna, Hans Selye jugó ese papel tan importante al decirnos, señores, esto que estoy llamando estrés no es sino otra cosa que el fulcro que equilibra la balanza entre enfermedad y salud. Esa es la esencia, ¿no? Fíjense, esto lo propugnó Hans Selye desde muy temprano, era un muchachito, estaba estudiando medicina y es interesante, voy a contar esta breve historia, un poco para que veamos cómo en la historia nosotros encontramos las verdaderas raíces de quiénes somos y de cuáles son nuestras oportunidades. Y esa es la importancia de la lectura, esa es la importancia del estudio, esa es la importancia de conocer. ¿Ya? No aquello que nos dijeron o nos maldijeron en la escuela al decirnos que teníamos que estudiar porque sí y porque esa era la única manera de que nos fuera bien en la vida y la letra tenía que entrar con sangre. No. Este es un proceso que lo podemos hacer desde el estrés bueno, desde el estrés saludable, ¿no? Encontrar la riqueza de lo que ha sido esta larguísima aventura de nosotros como unos animales especiales que podemos comentar, criticar y mejorar el diseño originario de la naturaleza, ¿no? Esa es la gran maravilla, ese es el gran aporte y el gran descubrimiento que por lo menos a mí, en lo personal, me fascina y me deja maravillado y me deja sorprendido y me deja lleno de curiosidad y por eso no paro en esto hasta que el carapacho aguante, ¿no? Entonces fíjense, Hans Selye estudiando medicina para ganarse la vida, él empieza a trabajar en laboratorios de investigación animal, ¿no? Y a cuidar raticas y conejitos y cosas de esas. Y él se va dando cuenta, en la medida que va avanzando en sus estudios médicos, él se va dando cuenta que independientemente de para qué estaban esas raticas o esos conejos, ya fuera para estudiar diabetes, hipertensión, cáncer, cualquier cosa, todas las raticas
presentaban una serie de dificultades para adaptarse al nuevo ambiente de estar en una jaula, que vinieran y las apoyaran, de todas esas cosas que ocurren pues en un laboratorio. Y esa respuesta se caracterizaba por eso, lucha o fuga, se escondían y se retraían y tal, y todas le subía la tensión arterial, y todas le daba taquicardia, y todas empezaban a temblar y tal, que sí, y entonces dijo, ¿y esto qué es? Y lo llamó síndrome general de adaptación. Fíjense qué nombre, ¿no? Pero ese nombre era muy largo. Síndrome general de adaptación. Muy larguísimo, ¿no? Entonces lo comprimió en el término estrés, que es tensión. La tensión que se crea, originalmente lo tomó de los metales, pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que entonces él mismo distinguió entre un eustrés. Eu es el prefijo griego que significa bueno, saludable. Y distrés, porque dis es el prefijo griego que significa alterado, enfermo. Entonces, eustrés es cuando yo circulo, ¿verdad? Estrés verde, estrés amarillo, estrés verde, amarillo, verde, y estoy aquí. Es decir, estoy disfrutando la vida. Estoy asumiendo las diferencias de la vida, lo amarillo, como algo interesante, curioso, como un desafío que vale el esfuerzo que yo le dedique energía. Eso es lo que nos mantiene vivos y saludables. Y la otra opción, distrés, que es cuando yo, ese estrés amarillo, se convierte en naranja, es decir, ya yo no puedo más con esto, yo necesito ayuda para poder continuar con esto. Y si no recibo la ayuda adecuada para regresar al amarillo e irme al verde, voy a ir al rojo, que el rojo lo reservamos cuando aparece una enfermedad, cuando aparece un sufrimiento crónico, que como ya les dije, simplemente lo que hacemos es que cambiamos la gasolina por queroseno y empezamos a dañar nuestro motor. Y nuestro motor es el código genético donde está impreso qué es lo que nosotros recibimos de nuestros antecedentes para facilitar ir al verde o para facilitar ir a la enfermedad y el rojo. Y eso es, en esencia, eso es el estrés. ¿Ya? Un camino que abre dos rutas diferentes. Un camino por donde nosotros podemos elegir, es la gran pregunta, ¿verdad? Y aquí viene el aporte interesante. Por allá por los años 60 del siglo pasado, años 70, algunos médicos se dieron cuenta de que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hacemos, influye muchísimo sobre la apertura o cierre de los genes. Este sí es un concepto más novedoso. Ellos decían, influye sobre la salud del cuerpo. ¿Ya? Hoy en día, más modernamente, más ultramodernamente, podemos decir, incide sobre el código genético que está fabricando constantemente todos nuestros tejidos. Constantemente estamos fabricando tejidos. ¿O ustedes creen que esto llegó gratis? Si ustedes ven una foto mía cuando tenía 18 años, 17, 18, 19, 20, tenía una abundante melena negra que me llegaba por aquí por los hombros. Porque además, recuerden que era la época de los hippies. Y una barba, una hermosísima barba negra, también por acá. Que cuando entraba a quirófano como estudiante de medicina, los cirujanos, para molestarme, me mandaban a poner, no solo para molestarme, sino también por razones de higiene, ¿no? A poner el gorro que se ponían las mujeres,
y que se ponían las enfermeras. Entonces se reían y un tapabocas más grueso y tal. Y se burlaban de uno diciendo, ay, ese gorrito de mujer. Pero bueno, como uno era un hippie, uno, bueno, sí, está bien. Bueno, eso no es un insulto, era más bien una forma de reconocer que yo me estaba dejando el pelo largo. Y eso era la moda. Así que no hay nada nuevo en estos comportamientos adolescentes y tal. El mismo Aristóteles en el Organón se queja de esta juventud alocada que quiere transgredir las reglas y tal. Aristóteles, imagínense ustedes, 2400 años atrás, ¿no? Así que bueno, la historia es vieja, la historia es vieja. Entonces cuando un adolescente venga a decirle a ustedes, no, porque yo y tal, bueno, mírenlo como con compasión. Porque bueno, porque así son las cosas, ¿no? Entonces fíjense, esto en los años 60, como les decía, un grupo de médicos empezaron a darse cuenta que había una íntima relación entre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras acciones y el comportamiento del cuerpo. Y que también habría la doble vía. O íbamos a la salud o íbamos a la enfermedad. Y además a eso contribuyó muchísimo, pacientes contribuyeron muchísimo, entre ellos uno que se llama Norman Cousins, se llamaba Norman Cousins. Norman Cousins tenía una enfermedad, él era un periodista y él llevaba el área de salud dentro del periódico. Es decir, los artículos que se escribían sobre salud, él era el que los coordinaba. Y entonces, entrevistando a muchos médicos, empezó a ver que había una correlación entre, por ejemplo, la depresión y ciertas enfermedades físicas. La tristeza, ciertas enfermedades físicas. El mal humor y la hipertensión, etcétera, etcétera. Se estaba empezando como a tener pistas acerca de esta relación. Y Norman Cousins se enferma de una enfermedad gravísima de curso mortal. Espondilitis anquilosante, que además en él tenía un curso, pero bueno, totalmente destructivo. Y por supuesto eso le creaba un gran estrés, terminó hospitalizado, tuvo que dejar el periodismo por lo menos temporalmente, porque bueno, lo tuvieron que hospitalizar porque esta enfermedad va deformando los huesos, particularmente la columna, y eso va comprimiendo todo el pecho y llega un momento en que la persona no puede respirar, tal cual como ocurre, por ejemplo, en los casos graves de COVID. Y este señor, para poder sobrellevar los dolores y la cosa, empieza a ver películas cómicas, un poco para compensar, bueno, a pasar rato viendo películas y a reírse con películas, y entonces veía películas de los hermanos Marx, películas de Jerry Lewis, o sea, lo que en el momento y la época eran como los grandes comediantes y los grandes cómicos de Hollywood, ¿no? De todo esto. Y él empieza a notar que cuando él ve las películas y se ríe bastante, el dolor disminuye. Y se acuerda de los que habían entrevistado médicos que le decían, sí, la depresión y la... se llamaban enfermedades psicosomáticas en aquel entonces. La depresión y la ansiedad pueden producir hipertensión, pueden producir cáncer, etcétera, etcétera. Algunas de estas cosas, ¿no? Pueden producir, era el término que se usaba, ¿no? Y él dice, bueno, y lo complementario no será cierto también. Apertura de mente, flexibilidad de mente, pensamiento sistémico. No dijo, ¿no será que, por ejemplo, el buen humor, la risa, ayuden a la salud? Para hacer el cuento largo corto, este señor terminó curándose de la espondilitis anquilosante con tratamientos del humor y además, también como tenía información de salud, con vitaminas y otra serie de cosas allí. Pero el pilar central fue lo que ahora hoy en día conocemos como terapia de la risa.
¿Ya? Esto para que ustedes vean. Entonces, Carl Simonton y otro grupo, Siegel, varios médicos empezaron a profundizar en esto y profundizando en esto crearon una rama de la medicina, la manía de hacer ramas, una rama de la medicina que llamaron psiconeuroinmunoendocrinología. PNIE. Si quieren pueden buscar. Les recomiendo, busquen porque esta es una aventura fabulosa. Y entonces la psiconeuroinmunología empezó a ser desarrollada por ciertos grupos de médicos, distanciándose de la medicina clásica, de la medicina convencional, que se mantenía en que una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. Ese disparate, ¿no? Pues eso fue un disparate histórico, ¿no? Aquella separación de que la mente va por su lado y el cuerpo va por su lado, ¿no? Es como decir, el chofer va por su lado y el automóvil va por su lado, ¿no? Es un disparate mayúsculo, ¿no? Pero bueno, ese disparate todavía lamentablemente sigue estando en la mente de mucha gente. Entonces, ahí se empieza a casar estas dos cosas y se conecta con ese viejo concepto de Hans Selye. ¿Ya? Y entonces tenemos que la psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, la medicina de verdad y actual, contempla toda la cascada de la que hemos hablado, que va desde nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras decisiones a determinar si el viaje lo vamos a hacer un viaje saludable o un viaje terrorífico, un viaje agradable, amoroso, divino, que vale el esfuerzo, o un viaje que va a ser una tragedia. Cada uno de nosotros decide. Ahora bien, ¿se acuerdan lo que pues, ya son habitués de estas conversaciones? Decidimos de tres maneras diferentes, complementarias entre sí, pero diferentes. Decidimos automáticamente, ¿ya? Es decir, lo que ya tenemos en tal nivel de incrustación en nuestro código genético que aparece queramos o no queramos, ¿ya? Con raíces profundamente filogenéticas, es decir, raíces que vienen de toda la estructura animal desde que se creó el ADN hace aproximadamente unos 4.000 millones de años atrás, o 3.000 millones de años atrás. ¿Qué verle la cara a eso? Esa fuerza superancestral que todavía continúa y que hace que yo tenga 5 dedos, por ejemplo. Y que puedo poner el pulgar gracias a la magnitud de mutaciones que se fueron presentando sucesivamente, ¿no? Y que puedo hablar y que puedo comentar y que puedo razonar y que puedo conversar y que puedo discutir y que puedo cambiar de opinión dependiendo de los nuevos aportes que van apareciendo. Ese es el gran don humano, ¿no? Esa es la gran distinción, es esa capacidad de comentar, de opinar, de negociar, de acordar, de disfrutar. Disfrutar del pasado, disfrutar del presente y disfrutar del futuro también, dentro de las posibilidades que se vayan a presentar. Entonces tenemos lo siguiente. Una vez que nosotros respetamos, aceptamos y vemos cómo fue que se creó esa decisión automática, hay otro nivel grandotote también que llamamos decisiones inconscientes. Es decir, no nos enteramos, se enteran los demás, se entera cuando hacemos un levantamiento histórico de cuál fue nuestro comportamiento, pero nosotros en conciencia no nos enteramos de esas decisiones inconscientes, a menos de que hagamos un trabajo
de meditación, de análisis, de terapia profunda o de coaching profundo, pero si no, no nos enteramos de qué estamos haciendo por allí nosotros graciosamente. Y después está las decisiones conscientes, que son las que podemos tomar, por ejemplo, a través de estas conversaciones. Exacto, aquí está apoyando a la gente con las recomendaciones. Karina, he leído que hay un estrés positivo, me da pena decirlo, pero yo siento una emoción que me encanta y adictiva cuando estoy estresada. Karina, si tienes una emoción positiva, probablemente te estás moviendo es en el EU3, es decir, te estás moviendo verde, amarillo, ¿ya? Ahora bien, muy pendiente de esto, Karina. Una cosa es el nivel consciente, otra cosa es el nivel inconsciente y otra cosa es el nivel automático. Lo que más influye sobre nuestro organismo físico es el inconsciente y el automático. Entonces, hay un fenómeno que describió el viejito Sigmund Freud hace mucho tiempo atrás, que llamó negación. Fue uno de los mecanismos de defensa que él descubrió. Se dio cuenta que la gente te decía cosas que realmente no estaba sintiendo, ni estaba pensando, ni estaba en su inconsciente. Negación es distinto de estrés positivo. ¿Ya? La negación es una forma de ocultar el estrés negativo a la conciencia. Eso es la negación, ¿ya? Entonces es muy importante. Por ejemplo, si auténticamente, por ejemplo, hay gente que disfruta la enfermedad. La gente está negando, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice conscientemente, yo estoy feliz, yo no tengo estrés, pero su cuerpo tiene estrés físico, hay un estrés mental que está corriendo por debajo, y entonces esas son las personas que son ayudadas muy bien por distintas formas de terapia, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá lo que tendríamos que aclarar, Karina, es que llamas tú estresada. Porque probablemente tú estás llamando estresada cuando estás en amarillo. ¿Ya? Pero acuérdate que el amarillo es la encrucijada donde tú tomas una de dos decisiones. Si tú te devuelves al verde, es decir, si tú asumes aquello como una cosa constructiva y tienes acciones constructivas, estás en estrés positivo. Estás en estrés en EU3. ¿Ya? Ahora, si lo que estás es en un acto de negación, pues lo va a determinar tu comportamiento futuro lo va a determinar. ¿Por qué? Porque vas a ir al sufrimiento, vas a ir a la enfermedad. Entonces, esa es, Karina, la encrucijada, ¿no? Por eso es que el estrés es una encrucijada donde tomas una decisión, o me voy por un lado o me voy por el otro. ¿Ya? Ahora fíjense, esto lo convertimos en una herramienta, esta realidad la convertimos en una herramienta de esta manera, simplificando enormemente y que uno pueda entonces interrogarse acerca de cómo estoy manejando las cosas. La estoy manejando, en síntesis podemos decir, como desafío, interesante, curioso, aun cuando tengo que hacer un esfuerzo, por eso es positivo, tengo que hacer un esfuerzo. En la vida siempre tenemos que hacer esfuerzo. Si no hacemos esfuerzo, nos morimos. Porque el diseño es hacer esfuerzo. Por eso hay que aprender a amar el esfuerzo. ¿Ya? Ahora, si entro en negación, puedo agarrar el camino del sufrimiento y la enfermedad. Vamos a ver, Karina aquí nos aclara un poco. Y si no sufro de enfermedad de hace años que ni una gripe ni coronavirus, a pesar de que mi esposo lo sufrió, perfecto, Karina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás en estrés positivo, es decir, estás en el EU3, es decir, estás utilizando mecanismos donde los estresores, los detonantes, son asumidos como un desafío interesante que te hace regresar a
la actividad de construcción. ¿Ya? Por ejemplo, la gripe es una buena señal. Una gripe que es un rojo suave, vamos a llamarlo de esa manera, la gripe es un rojo suave, ¿no? En general, hay gripes de gripes, ¿no? O podríamos decir el catarro común, ¿no? Es lo que en medicina llamamos el catarro común, ese que hay unos viritos por ahí que nos afectan y estamos 3, 4 días mal y después mejoramos. ¿Qué significa? Que después que tuviste en naranja, pudiste regresar al amarillo y fuiste al verde. Eso es lo que significa desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Exacto. Entonces, Karina, entonces, desafío o amenaza. Esa es la manera como la han llamado investigadores del estrés. Han hablado de cuando lo tomo como un desafío o cuando lo tomo como una amenaza. ¿Ya? Entonces, si lo tomo como desafío, vuelvo al estrés verde. Si lo tomo como amenaza, me angustio, empiezo a tomar decisiones inconvenientes, decisiones negativas y por lo tanto termino estrellándome. ¿Ya? Ok. Ajá. Sí, Martina por allí, pues, haciendo su cosa. Ok. Entonces, esa es la gran diferencia. Bien. Ok. Comentarios, preguntas, inquietudes, aportes. Recuerden ustedes que esta es una conversación para enriquecer la vida. Aquí está Martinita a mi lado. Martina es nuestra mascota, o una de nuestras mascotas, ¿verdad, Martín? Vamos a ver, entonces, espero un poquito para ver si tienen alguna pregunta, comentario. Y recuerden siempre, recuerden por favor, pueden dejarme notas, preguntas, comentarios, que nosotros después las recabamos y eso hace que sigamos enriqueciendo este camino, porque la vida es un camino y el conocimiento es un camino, no es una llegada definitiva. Son estaciones dentro del proceso de vivir. Y eso lo ha entendido muy bien la ciencia, que insisto, pilar fundamental de nuestras posibilidades para vivir cada vez mejor y mejor. Inspirarnos en el conocimiento científico, en el conocimiento que nos van brindando esas personas, millones de personas en el mundo que dedican su vida a seguir construyendo el Burj Khalifa de la auténtica y extrema felicidad, no solo para cada uno de nosotros, sino para nosotros también como especie, y brindarnos esa posibilidad creativa de que llegue un momento donde en la humanidad vivamos plenamente sabiendo que el truquito está en reciclar los desafíos para continuar esta maravillosa aventura de esfuerzo cotidiano que nos lleva a vivir. Y también, por supuesto, les agradecemos desde el equipo Neurocodex, les agradecemos tremendamente que ustedes divulguen estos videos, que ustedes los hagan llegar a la mayor cantidad de gente posible, para que también se sumen a esta cruzada, porque esto es una especie de cruzada, cruzada amorosa, cruzada pacífica, cruzada de construcción, de brindar y recibir amor para que seamos cada vez mejores y mejores personas. Maigualida dice, pregunta aquí, Luis, ¿qué plan de acción propones para salir del estrés negativo? Ok, en primer lugar eso, en primer lugar reconocer, ¿por qué camino estoy siguiendo? Me estoy yendo por el camino del derrotero de la, ¿cómo se llama? Del sufrimiento y la enfermedad. ¿Cómo hago para ir al camino de la construcción, por el camino
de reparar lo que haya que reparar, ¿verdad? Nosotros lo llamamos el programa de los 5 pasos. Programa de los 5 pasos a igualidad. Primer paso, propósito. Tener propósitos claros. ¿Qué quiero, qué espero de la vida? Y sobre todo, ¿qué espero poder decir cuando me esté despidiendo? ¿Y qué legado quiero dejar cuando se me acabe la pasantía a mí? ¿Qué va a quedar después de mí? Recursos. Buscar los recursos en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué son los recursos? Mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis acciones y mis capacidades interactivas para solicitar, para extraer, para aprender de otros. Muy importante, 2 pasos. Tercer paso, cuido. Tengo que cuidar las formas como yo transito por el estrés verde, amarillo, verde, el estrés de desafío, ¿verdad? Cuidar lo que ya tengo. Además de cuidarlo, tengo que darle mantenimiento. ¿Qué significa mantenimiento? Que tengo que hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Echarle su aceitico, toda esa serie de cosas. Y después, reparación oportuna. Quizá valga la pena, esto lo voy a conversar con el equipo, a ver, si tomamos uno de estos en vivo para conversar acerca del 4x4, de la herramienta 4x4 y qué herramienta también le podemos sumar a la 4x4, que es como la herramienta fundamental que nosotros poseemos, que consiste en cómo estar corrigiendo permanentemente. El secreto de la vida es estar corrigiendo permanentemente, porque la equivocación es la señal que nos da la vida de que nos estamos desviando del camino correcto y necesitamos hacer una reparación. Fíjense que eso lo hacemos, por ejemplo, cuando nosotros caminamos. ¿Por qué no caminamos con los ojos cerrados? ¿Qué pasa cuando uno intenta caminar con los ojos cerrados? Ahora, al terminar esto, yo les voy a pedir que intenten caminar con los ojos cerrados. Vivan la experiencia, ustedes saben cuál es, pero vuélvanla a vivir nuevamente. El problema de caminar con los ojos cerrados es que yo no tengo feedback de mis errores. Y eso es por eso nos aterroriza. En cambio, con la vista, yo voy viendo cuáles son las correcciones que tengo que hacer para seguir por la ruta que voy. ¿Ya? Eso es lo que no recibimos cuando cerramos los ojos. No recibimos ese feedback, esa realimentación que significa por dónde estoy yendo y cuáles son los errores que estoy cometiendo para corregirlos oportunamente. Así que ese es el gran mensaje, Maigualida. Si por supuesto alguna persona dice, oye, yo siento que a pesar de que tengo claridad de los 5 pasos, no sé cómo darlos en específico y en particular, bueno, ahí sí les recomiendo que continúen viendo los videos, consulten si es necesario y estén pendientes del Colegio Neurocódex. ¿Ok? Bueno, por ahora, un abrazo y seguimos.